Le agradezco a Noemí Herrera, investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey de México Evalúa, que nos tome una entrevista esta tarde con Mega Noticias. Noemí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Noemí, ¿hay condiciones para regresar a clases presenciales ahora en agosto próximo, a finales de agosto, cuando inicia el ciclo escolar en educación básica? Me gusta mucho la pregunta. Me gustaría iniciar comentando que definitivamente ya el sistema educativo, ya como sistema educativo tendríamos que haber tenido ya un regreso a clases. Definitivamente se han hecho diferentes intentos. Con este sería más o menos la tercera vez que se hace una indicación desde la Autoridad Educativa Federal o el presidente para que se regrese a clases. El hecho es que regresar en agosto, de acuerdo al semáforo epidemiológico, sería una contradicción de acuerdo a las disposiciones que la autoridad ha establecido, ¿no? Es decir, una de las condiciones o la condición básica para que se regrese a las aulas es que las tasas de contagio sean manejables, así como las tasas de mortalidad y demás, y hacerlo en este momento implicaría hacer, o sea, una contradicción si estás abriendo una escuela con una tasa mucho mayor que cuando la cerraste, ¿no? Por ejemplo, un caso simbólico es el de Zacatecas. Cuando se llamó al cierre de escuelas solo tenía un caso de contagio del estado, y ahorita que ha subido o que ha sido registrado como un aumento de las tasas de contagio, se quiere regresar, ¿no? Ese sería como el principal punto que pondríamos a esta discusión que se ha suscitado recientemente. Ahora, creo que uno de las segundas... Sí, de hecho, sí. Sí, perdón, dime. Adelante, perdón. No, adelante, la interrumpí. Sí. De hecho, creo que la discusión realmente en este momento debería de ser es para qué vamos a regresar y qué es lo que tendríamos que estar haciendo para en este caso cubrir el objetivo, ¿no? Me parece que el principal problema, o en este caso la principal preocupación, deberían de ser los aprendizajes de los estudiantes que se han visto afectados, y que eso, aunque nos parece que es algo secuencial, vamos a ver que las consecuencias de esas afectaciones son de por vida, ¿no? Entonces, recientemente sacamos una encuesta donde dijimos cuál era la principal preocupación para los padres de familia, de acuerdo a que las clases se mantuvieran en las condiciones de distancia, y definitivamente es la parte de los aprendizajes. El tema es que todavía ese punto, o sea, ese punto no está en la discusión, ¿no? Estamos discutiendo que si hay medidas sanitarias para regresar, si hay agua en las escuelas, o sea, cosas que realmente no están prácticamente dentro de la responsabilidad principal de la dependencia educativa, ¿no? Me parece que esa es como uno de los grandes, uno de los grandes puntos que debería estar en la discusión actualmente. Sí, la parte formal, Noemí Herrera, investigadora del TEC de Monterrey y de México Evalúa, la parte formal parece que la van a resolver porque van a cambiar la metodología para medir el riesgo sanitario a nivel federal. Ya lo ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a fin de que se permita el regreso a clases aunque esté el semáforo en color naranja en el semáforo epidemiológico, pero finalmente esta es una decisión estatal, no federal. Corresponderá a las autoridades estatales tomar una decisión. Puede haber una voluntad del gobierno federal porque se regrese a clases, pero finalmente la disposición final es de las autoridades estatales, es de los gobiernos estatales, Noemí Herrera. Sí, definitivamente si nos vamos a ese punto y hacemos hincapié, de hecho la decisión la estamos dejando prácticamente a los papás, ¿no? Es decir, si usted está de acuerdo con llevar a su hijo a la escuela, usted puede hacerlo, ¿no? Nada más le recomendamos que lleve cubrebocas y use gel antibacterial. O sea, me parece que ese es el gran punto en el que no se está siendo responsable como una autoridad educativa. Ahora bien, una de las partes en las que se puede involucrar ya dentro de las disposiciones y dentro del marco estructural del sistema educativo, dentro de sus diferentes órdenes, es las escuelas realmente cuentan con un protocolo, primero para regresar, ¿no? En el sentido de las condiciones de si vamos a tener la distancia de 1.5 metros, si vamos a darles las aulas perfectamente ventiladas, que eso es principalmente como una de las condiciones básicas, más allá del gel antibacterial, que es lo que siempre estamos como viendo en las escuelas, pero de ahí es también cuál es la ruta educativa que van a seguir, ¿no? Me parece que ahorita la discusión ha seguido como muy en la parte federal de nosotros decimos que se va a regresar a las escuelas, y esa orden, esa disposición que ha sido federal, pues apenas ha logrado movilizar a un 4% de los estudiantes que hay en el país, ¿no? De una matrícula de 36 millones. Me parece que eso es justo el punto importante. Ahorita con este comunicado hay diferentes autoridades estatales que también han llamado a que se regrese a clases o que se han mostrado de acuerdo a lo que se ha dicho, a la disposición
federal. El tema es que abajo, ¿no? Donde tenemos a las autoridades educativas de los subsistemas, por ejemplo, en media superior o en superior, donde tenemos a las comunidades ya, a los sistemas de escuelas, por ejemplo, comunitarias y demás, ellos todavía tienen mucho pie o mucho peso para tomar esas decisiones y todavía no están dentro de la discusión, ¿no? Entonces, me parece que ahí justo es digamos, son las personas que todavía falta que escuchemos su opinión y al parecer, al menos en los intentos que se han hecho en condiciones donde todavía podíamos hacerlo con el semáforo, por ejemplo, amarillo o ya en verde en algunos estados, no se había movilizado. Entonces, el tema creo que aquí también que es central es, insistiría en esa parte, es para qué vamos a abrir las escuelas y cómo vamos a estar operando. Entonces, creo que en esta parte, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la ruta curricular, ¿no? Es decir, cómo vamos a descargar los aprendizajes para poder tener un modelo mixto, ¿no? Donde tenemos clases presenciales un tiempo con algún grupo de alumnos, con otro los vamos a ver la siguiente semana o en diferente horario. Me parece que esa logística que se tiene que trabajar con las comunidades educativas no se ha hecho, ¿no? Y también una segunda parte que me parece que es importante y se le ha dado también muy poco valor, incluso para el reto, el desafío que puede presentar, es la parte de recuperar aprendizajes a través de tutorías y capacitaciones que por lo regular, por ejemplo, se hacen con pares o con profesores a extra horas, etcétera, que los papás, por ejemplo, se han mostrado como muy, o sea, están esperando eso, ¿no? En esta encuesta que se ha levantado y que apenas ayer se dio a conocer, eran como 8 de cada 10 papás que querían este tipo de estrategias, ¿no? Para poder compensar el tiempo que se ha tenido o el tiempo que se ha perdido, que se ha dificultado la toma de clases a distancia, ¿no? Especialmente a los que tienen problemas de conectividad. Entonces, esa parte, ese reto y esa estrategia que sí incluye a las federales, que sí incluye a las estatales y que sobre todo, ¿no? Se tiene que trabajar con maestros y con directores de academia y demás, eso no está en la mesa, ¿no? Eso me parece que es la parte más preocupante del regreso. Y la otra realidad, Noemí Herrera, es que no se va a regresar a clases como estábamos antes de la pandemia. Es decir, no podemos pensar en este momento en que estén todos los estudiantes en todas las aulas de manera simultánea y de manera masiva, y tampoco podemos pensar quizá que estén todos los estudiantes en una misma aula, porque hay escuelas que tienen 30, 40, 45 estudiantes en una sola aula cerrada, y eso creo que no lo permitirá la situación sanitaria. La realidad es que no se podrá regresar a como estábamos antes, tendrá que ser una nueva forma de impartir clases presenciales, Noemí. Definitivamente. De hecho, justo por eso es tan importante que se haga esta descarga curricular, para que se pueda trabajar con grupos mucho más pequeños, ¿no? Y se puedan, es decir, tú tienes un mapa curricular con, no sé, con una cantidad inmensa de aprendizajes, tú deberías de escoger ahí los cuáles son los imprescindibles, cuáles sí o sí tienes que aprovechar durante este tiempo, y sobre ellos te vas enfocando con grupos pequeños, ¿no? Por ejemplo, al menos una de las recomendaciones es que son 11 alumnos, en promedio, así ya como en su máximo que puede tolerar como la escuela, y otro puede estar trabajando desde sus casas, ¿no? Pero eso implica también tener un apoyo, darle un apoyo, un acompañamiento al profesor para que pueda estar atendiendo a este tipo de grupos, ¿no? Tanto los que van dentro de las escuelas, como los que están trabajando desde casa, o aquellos a los que se les tiene que entregar tareas. Y otro punto que me parece también muy importante en esta situación, y que me parece que es a donde también debemos de sensibilizarnos muchísimo, es que ahí donde más cuesta trabajo llevar las clases a distancia a través de un modelo, ya sea por internet, ¿no? Porque lo tengan en el celular o demás, ese grupo de población que es la más desatendida, ellos prácticamente han desaparecido de nuestro mapa de nuestro mapa educativo, porque al final, mientras uno está aquí discutiendo si se regresa o no se regresa, si estamos en las condiciones, ellos mientras tanto ya están buscando trabajo o ya los tienes trabajando, porque las condiciones también de la pandemia han afectado la situación económica de los hogares, y este tipo de poblaciones son las que ya están trabajando, ¿no? Entonces, eso también me parece como un punto en el que hay que ser sensibles, y que incluso se habla dentro de cualquier protocolo que se ha hecho para el regreso a clases en diferentes países, es que a estas comunidades es a las que primero tendrías que tener dentro de las escuelas, en estos grupos súper pequeños, ¿no? También para cuidar la salud, pero no desprotegerlos, ¿no? De por sí ya los tenemos con condiciones con mayor vulnerabilidad, pues, dentro de los servicios educativos previos a la pandemia. Entonces, dejarlos ahorita, eso me parece como una gran irresponsabilidad también, ¿no?
éticamente también. Sí, Noemí, finalmente le pregunto, ¿hay algún país en el mundo parecido a México por su población, por su nivel socioeconómico? Porque bueno, es muy fácil compararnos con Dinamarca, con Noruega, con los países nórdicos en materia educativa, pero la verdad es que son economías y son realidades distintas. Un país con una realidad parecida a la mexicana, que tenga una buena práctica en este momento de regreso a clases, ¿existe? Y si existe, ¿qué es lo que están haciendo? De hecho, me parece que nuestros más cercanos serían los países latinoamericanos, que también han tenido esfuerzos mucho más grandes para el regreso a clases. Me parece que siempre hay que tener en la mente que no hay un riesgo cero, que abrir las escuelas siempre debe de ser paulatinamente, ordenadamente, ¿no? Siempre haciendo prioridad por grupos con mayor vulnerabilidad. Y, por ejemplo, puedes tener ahí el caso de Colombia, el caso de Argentina, o sea, ese tipo de países que son tan grandes también en temas del tamaño del sistema educativo, y que se les va dando prioridad a las comunidades que tienen mayores problemas de conectividad, ¿no? Y así los podemos ir, o sea, prácticamente, recuerdo la estadística que se realizó hace una semana, solo son alrededor de 19 países los que tienen todavía el sistema educativo cerrado, y entre ellos está México, ¿no? Y si comparamos a México con el resto de los países que siguen con el sistema educativo cerrado, en realidad tenemos mucho mejores condiciones para poder regresar que este tipo de países, ¿no? Que tienen como mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ahí sí me parece que podemos tener prácticas que incluso hay algunas regiones que hemos visto ahora que hemos estado trabajando con algunos profesores en algunos estados como Oaxaca, con Chihuahua o Nuevo León, donde en las comunidades rurales, por ejemplo, donde tienen telebachilleratos, ahí ellos están abriendo las escuelas y los chicos van y toman clases un periodo y después regresan, ¿no? Entonces, mientras en el mapa global se nos puede cerrar como este tipo de escuelas tan grandes, ¿no? Con poblaciones, por ejemplo, estoy pensando en la Ciudad de México, en una delegación como Iztapalapa, donde podemos tener escuelas con más de 1,000 alumnos, ¿no? Y que no podemos poner la regla de van a regresar 10%, tenemos estas comunidades vulnerables en las que están dejando espacios abiertos para que los chicos continúen con sus procesos educativos, porque simplemente no hay equipos, ¿no? O sea, no hay conectividad, o no le puedes llevar como el manual para que vaya a estudiar. Entonces, incluso sin irnos a otros países, podemos tener dentro de nuestro propio país este tipo de prácticas, ¿no? En estas comunidades, en estos estados también, que pueden servirnos mucho o nos pueden dar mucha luz de cómo ir operando este regreso de forma responsable. Noemí Herrera, investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey de México, Evalúa, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir platicando sobre estos temas. Gracias, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Continuamos con más noticias en 2 minutos. ¿Se pasa la noche tratando de ponerse cómodo sin lograrlo? Al dormir de lado, sus rodillas rozan hueso con hueso, le duele la espalda y las caderas y se despierta adolorido y de malas. Lo que usted necesita es Soñare Orthopedic, la única almohada para piernas diseñada ergonómicamente para ajustarse perfectamente al contorno natural de su cuerpo, alineando instantáneamente su columna vertebral y ayudándole a aliviar el dolor, para que usted vuelva a disfrutar de noches cómodas de sueño reparador. Cuando dormimos de lado, siempre flexionamos una pierna. Esto provoca